aquí. Bueno, el Señor les bendiga, muy buenas tardes. Hace unos días que no hacía una grabación, pero bueno, siempre hay necesidad de la palabra, siempre estamos teniendo necesidad de la palabra, pero hoy en particular quiero hablar de un tema que pues está afectando mucho bueno, por lo menos en las redes sociales, no, y en la vida personal también, porque me ha tocado confrontar eso a nivel personal, y estoy hablando de estos grupos judaizantes. Hay dos tendencias. La una, pues supuestamente son judíos, buscan más ser como judíos. Los otros se llaman las raíces hebreas. Son dos grupos diferentes, pero muy parecidos en su actuar y aún en la forma de hacer proselitismo. Pero vamos a mirar lo que las escrituras dicen acerca de estas cosas, la necesidad que tenemos nosotros de afianzarnos en lo que el Señor dice para no ser movidos por cualquier viento de doctrina, y eso está ocurriendo mucho en el día de hoy, que la gente corriendo de un lugar a otro buscando, bueno, tienen comezón de oír, como la palabra misma dice. Entonces vamos a mirar lo que dice la palabra acerca de estas cosas. Vamos a orar primero. Señor, queremos honrarte en esta hora, darte a ti la gloria, reconocer tu santo y glorioso nombre, el nombre que nos ha sido dado, por el cual podemos ser salvos, el nombre de Jesús. Señor, te honramos. Y que hay un pueblo que te llama Yeshua, el pueblo judío, Señor, de los cuales tú naciste según la carne. Pero en ese mismo texto donde dice que de los cuales vino Cristo según la carne, dice que tú eres Dios por sobre todas las cosas. Señor, hoy te honramos como nuestro Dios, como nuestro Señor. Tú eres el Dios todopoderoso que se hizo hombre, Señor. Te sujetaste en obediencia al Padre y obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso te ha sido dado el nombre que es sobre todo nombre. Hay un nombre dado a los hombres más grande que el tuyo, Señor. El nombre de Jesús, el nombre ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es importante proclamarlo hoy, Señor. Tú nos has redimido de toda lengua, de toda raza y nación, Señor. Nos has escogido para ser un pueblo santo. Gracias, Padre, por la redención que nos has dado en Cristo Jesús. Te honramos, Dios Padre Santo, y te damos las gracias por tu amado Hijo, en quien has depositado todos los tesoros, Señor, toda la sabiduría, y has decidido reunir en Él todas las cosas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero invitarlos a que vayan conmigo. Vamos a mirar primero en el libro de Romanos, el capítulo 11. Cuéntame un segundo, yo lo busco aquí también. Aquí lo tengo listo, pero quiero mirar de aquí, de esta parte de la pantalla. Dice, porque no quiero, hermanos, repito, es Romanos 11, versículos del 25 al 36. Yo estoy leyendo de la versión Reina Valera de 1960. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Yo voy a ir haciendo en algunos momentos un paréntesis para ir apuntando algunas cosas. Bueno, primero lo que nos dice allí de no ser arrogantes, y vamos a mirarlo en el resto del pasaje. No podemos nosotros irnos a envanecer con respecto al pueblo de Israel, porque ellos son, la palabra habla de ellos como las ramas del olivo original, del olivo natural, pero fueron desgajadas para que pudiéramos ser nosotros injertados en ese olivo. Y hay varios aspectos con respecto al olivo que son supremamente importantes. Israel no es el olivo, Israel son las ramas que fueron desgajadas. Pero el Señor está hablando claramente, dándonos esta palabra a través de Pablo, de irnos a cuidar del envanecimiento, de la arrogancia, de considerarnos superiores a Israel por haber sido escogidos, aunque Jesús sí habla y dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan, dice, dice que entre los profetas el más grande de entre los hombres nacidos de mujer es Juan el Bautista. Dice, sin embargo,
el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta, sobre todo con respecto al tema del que estamos hablando. Sé que esto puede de pronto lastimar algunas, ¿cómo se diría? Se hará volar algunas plumas aquí. ¿Por qué? Porque pues se tocan sensibilidades en este asunto, pero está diciendo que cualquier profeta, si considera a Juan el mayor de los profetas, y sin embargo dice que el más grande de entre los nacidos de mujer es Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. Esto es tremendamente importante tenerlo en cuenta. Pero volviendo al tema, no ser arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y hago ese paréntesis también por razón de lo que dice ahí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hay un número determinado de gentiles que han de entrar al reino de los cielos. El Señor tiene un pacto con Israel que pues todavía está vigente en el sentido de que ellos heredarían. Ahora, que en este momento por la rebelión y por el endurecimiento del pueblo de Israel, pues no está ocurriendo. Sin embargo, hay un remanente que sí les sirve, verdaderos judíos, gente que creció en la religión judía, que son judíos de origen, que tienen sus ancestros, pueden examinar la historia para encontrar a sus ancestros por varios siglos. Y son judíos que crecieron en el judaísmo, que fueron circuncidados al octavo día, pero que un día tuvieron entendimiento, el Señor les abrió los ojos de su entendimiento para reconocer a Jesucristo como su Mesías, o a Yeshua. Sí, pero a nosotros el conocimiento nos llegó a través del español, y en ninguna parte hay una prohibición para que nosotros cambiemos el nombre de Jesús a Yeshua, no existe eso. En primer lugar, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Las versiones que hay en hebreo son traducciones del griego. La versión aramea más antigua que existe es la Peshita, que eso es en el siriaco, que sí es un lenguaje arameo, pero no es hebreo. Y esa Peshita es una traducción del griego al siriaco. O sea, los documentos más antiguos revelan que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. A Dios no se le escapa nada, Él no tiene las cosas, o sea, Él no es un Dios desordenado. Y Él se aseguró que a nosotros, los gentiles, nos llegara la palabra y que nos llegara en un lenguaje que nosotros lo pudiéramos entender. Esto es bien importante entenderlo. Bueno, entonces seguimos leyendo. Dice, y luego Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Escuchen esta parte. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Hay que tener en cuenta todas estas cosas. Existe una enemistad de Israel hacia la iglesia, eso es imborrable. Bueno, ellos también tienen unas razones, no quiere decir que sean justificadas porque, en el sentido de que nos meten a todos en un mismo saco. Ellos sufrieron mucha persecución a nombre de Jesús. Y por eso ellos tienen una aversión a ese nombre también, ¿no? Porque fueron perseguidos. Las cruzadas fueron todas en nombre de Jesús, ellos fueron perseguidos. Fueron perseguidos durante el Holocausto y hubo matanzas en nuestros países. Los países latinos fueron perseguidos por el catolicismo romano. Aún entre las iglesias protestantes se cometieron errores en ese sentido. Yo no estoy muy documentado, pero tengo entendido que Calvino, por ejemplo, él persiguió al judaísmo. Bueno, entonces hay una enemistad, entre comillas. Dice, pero sin embargo, el pacto de Dios con Israel
pues es un pacto que todavía se está cumpliendo y se va a cumplir mucho más ahora cuando Él los atraiga así. Ahora, el cumplimiento de ese pacto es en Jesús y es importante tenerlo nosotros en cuenta. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado la misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Clave aquí esta frase que dice enseguida, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. El Padre tenía un pacto con Israel. El pacto con Israel fue sellado en el monte Sinaí, le dio la ley. Luego de la ley le dio órdenes para el tabernáculo. ¿Por qué razón la ley y luego el tabernáculo? Porque Dios sabía, o Dios sabe que el hombre es incapaz de vivir por las obras de la ley. Sabe que es incapaz de cumplir toda la ley. ¿Es la ley mala por esa razón? No, no es mala la ley. Pero fue dada por razón del pecado a un pueblo contumaz y rebelde. Y sobre todo el propósito de Dios, Pablo mismo lo dice, la ley me fue ayo. O sea, el propósito principal es hacerle al hombre entender que en sí mismo no tiene absolutamente nada bueno, nada que pueda satisfacer la justicia de Dios. No lo hay. Es más, en la misma forma como se presenta lo del tabernáculo, por ejemplo, el sumo sacerdote tenía que vestir, perdonen la redundancia, ciertas vestiduras cuando se iba a presentar delante de Dios. Y el propósito de esas vestiduras, y Dios mismo lo dice allí, es que no sudaran. Él no quiere nuestro esfuerzo. Dios no quiere nuestro esfuerzo, Dios no quiere nuestro sudor. Ningún sacrificio de nosotros, ninguna obra de nosotros satisface a Dios. El único que satisface plenamente a Dios es el Hijo. Eso al salir del bautismo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en otro momento dice, y a Él oír, este es mi Hijo amado, a Él oír, en quien tengo complacencia. Solo se complace en el Hijo. Y eso es lo que tenemos que tener esa claridad ahora, precisamente para podernos definir entre lo que somos y lo que son los que están tratando de introducirnos de nuevo a la ley, de esclavizarnos, como Pablo les hablaba a los Gálatas. Y los llama Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? Habiendo comenzado por el Espíritu, queréis acabar por la ley. La palabra es muy clara en eso. En algún momento yo le decía a una de estas personas, porque era una presión constante y en un entorno pues difícil, pero una presión constante para que nos conformáramos, para que nos acomodáramos a esas enseñanzas de ellos. Que tendríamos, para poderlas aceptar, tendríamos que eliminar prácticamente la mitad o casi todo el Nuevo Testamento. Eliminar, por ejemplo, en primer lugar, lo primero que habría que eliminar es el sacrificio de la cruz. No tenerlo en cuenta. Jesús mismo al morir dijo, consumado es. O sea, cumplió con todo lo que la ley exigía. Y vale la pena que yo aquí hable un poquito acerca de eso. Una razón por la que no estamos sujetos a la ley es porque la ley ya fue cumplida. ¿Qué pasó con la ley? Pues la ley me condena. ¿Cuál es la condena? ¿Cuál es la sentencia de la ley? La muerte. O sea que por la ley yo tengo que morir. Y esto es importante tenerlo nosotros en cuenta, muy presente siempre, porque necesitamos cada vez que nos acerquemos a Él, recordar de dónde venimos, qué es lo que éramos y qué es lo que somos en Él. Porque todo eso es don gratuito, por eso se llama gracia. La gracia es el don inmerecido. No hemos hecho ningún mérito para nosotros ganarlo. Entonces, conforme a esta palabra, Él va a la cruz en mi lugar.
toma mi lugar y cumple la sentencia que era para mí, pero la cumple por mí. Él cumplió mi sentencia. ¿Cuál era la sentencia? Muerte. La palabra dice que yo estoy muerto en su cuerpo por el bautismo. Entonces, si estoy muerto, la ley no aplica, porque yo estoy muerto para la ley. Ella misma me condenó, ella misma me sentenció, y en Cristo fue ejecutada la sentencia. Y vuelvo y repito, dice, estamos muertos juntamente con Él, para resucitar juntamente con Él. Es las maravillas de la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros. Entonces la sentencia es cumplida en Cristo, las demandas de la ley. Entonces, y yo estoy muerto, ¿cuál ley? Si estoy muerto. Sigo leyendo. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y me encanta esa frase que dice ahí, ¿quién fue su consejero? ¿Quién entendió la mente del Señor? Sin embargo, esta gente de una forma muy soberbia vienen a cambiar las escrituras y tienen una necesidad o sea, esto mismo los delata. La palabra se explica ya solita, pero ellos necesitan darle un montón de interpretaciones y empiezan diciendo, no, es que eso no es lo que verdaderamente significa. Habla de la ley en una parte diciendo, pero es que está hablando de tal ley. No, un momentico, la palabra de Dios está diciendo la ley y no está haciendo ninguna especificación de lo que ellos están diciendo, nada. No lo está haciendo. Cuando habla de la ley, está hablando de la ley. Cuando habla de la ley del pecado, esa es otra ley. Y sin embargo, ellos mismos, por decirlo así, se clavan ellos mismos el cuchillo. ¿Por qué razón? Porque si hablan de la ley del pecado, entonces si Cristo se refiere a la ley del pecado, pues entonces ya también fue cumplido. Ya no hay ley, no hay pecado en mí, porque Jesucristo sí se hizo cargo también de la ley del pecado. Me liberó del pecado y de la muerte. Entonces, es importante tener en cuenta estas cosas. Y el otro aspecto es lo que estábamos mirando, ¿qué hace Dios? Entonces da la ley. El propósito de la ley es ya les dije, mostrar la incapacidad del hombre, la ineptitud del hombre. Suena fuerte, pero es la realidad. Y hay un texto que probablemente me oigan repetirlo muchísimas veces, pero que es clave para que nosotros entendamos lo que es la gracia, lo que es la misericordia, para que recibamos el favor de Dios y para que entendamos muchísimas cosas. Dice, engañoso y perverso el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El día que cada uno entendamos eso, que tenemos un corazón perverso, que tenemos que morir al viejo hombre, no seguir la misma vida, sino ser renovados en el espíritu de nuestra mente, vivir en Cristo, ser hallados en Cristo. Eso trae una transformación enorme. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esto pues, es un duro golpe al orgullo de los judíos, por cuanto ellos consideran tener una exclusividad con Dios, lo cual hasta cierto punto fue cierto en el Antiguo Testamento. El propósito de Dios es que el pueblo judío fuera luz a las naciones y que a través del pueblo judío, del pueblo de Israel, las naciones lo conocieran. Ellos no fueron fieles y el reino les fue quitado. Jesús cuando les anunció les dijo que se los daría un pueblo más digno que ellos. Y aclaremos esto. Esa dignidad de la que habla Jesús no es que seamos más dignos porque nosotros éramos más meritorios que el pueblo judío. No, en ninguna manera. Pablo un día refiriéndose a sí mismo dijo, de los pecadores el primero. Me gusta en inglés, en la versión King James, él dice, traducido más o menos literalmente, dice, de los pecadores el más jefe.
o sea, el más principal de entre todos los pecadores. Y eso es lo que éramos nosotros. Entonces no fuimos escogidos porque éramos mejores que ellos. Más bien el Señor los puso a ellos en la condición de nosotros para poder mostrar su misericordia para con todos nosotros. Eso es misericordia. Es misericordia. Pues dice ahí, esa dignidad de ese otro pueblo no es una dignidad propia, dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ya tenemos esa tendencia de mirar por encima del hombro. Ojo, no. Nosotros no tenemos nada que haya nacido de nosotros, todo lo que tenemos nos ha sido dado. Nos ha sido dado por la gracia y la misericordia. Entonces Dios hizo todas estas cosas para mostrar su misericordia a todos los hombres. Entonces, ¿el mérito es de quién? Bueno, la dignidad no proviene de nosotros, sino de Dios, quien nos dio a su Hijo, para que en Él, escuchen bien, en Él fuésemos bendecidas todas las naciones de la tierra. Y aquí es también parte de la confusión que estas personas tienen. ¿A quién le hizo Dios esa promesa? A Abraham. Claro, Israel es descendiente de Abraham, pero entonces como hay un pacto con ellos, entonces hay una ley que es dada a ellos, pero les está dando una ley para que ellos se mantengan como guardianes de lo que el Señor les ha depositado. Pero empieza a abundar el pecado, entonces el Señor les da la ley, porque Abraham no estaba bajo la ley. Dice que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es más, Dios lo llama su amigo. Y a él fue hecha la promesa. ¿Cuál fue la promesa que le dieron? Que de su descendencia, de su simiente, serían benditas todas las naciones de la tierra. Aquí otra vez digo, ya me está usando la palabra ojo. Porque hay cosas bien importantes aquí. Y aquí estas personas se enaltecen demasiado, no considerando que es la gran misericordia de Dios, y se enaltecen. Voy a decir por qué. Porque es que Él escoge a quien quiere. Y no escoge porque son más grandes, son más dignos, son más ricos, son más poderosos, son más sabios. No, Él escoge a quien quiere. Porque hay un linaje que nosotros, al mirar ese linaje, Señor bendito, qué cosas tan tremendas, pero precisamente porque se trata de la misericordia y de la gracia de Dios, porque en el linaje del que viene Jesús hay cosas que son bien tremendas y vergonzosas. Y por mencionar uno solo, pues está David. David cometió pecado de muerte. No solo se metió con la mujer de uno de sus generales, sino que lo mandó matar, pecado digno de muerte. Y no solo eso, escondió su pecado, hasta que Dios mismo vino a confrontarlo por medio de su profeta. Entonces, ¿dónde queda el orgullo y la vanidad? Bueno, es pura misericordia, pura gracia, lo que sí David tuvo, y dice la palabra que un hombre conforme al corazón de Dios, pues un hombre conforme al corazón de Dios es uno que ama, que se rinde y que conoce y reconoce su debilidad, su impotencia, su incapacidad. Y eso fue lo que hizo David. Pero en ese linaje hay otras cosas también. Entonces, no porque escogió Dios era porque fueran más dignos y que por esa razón entonces hay que enaltecerlos, porque entonces tendríamos que estar dándole culto a un montón de gente. Por ejemplo, a Rahab la ramera. O a esta misma mujer, Betsabé. O a Abigail. O a Ruth la moabita. Pero fíjese el Señor cómo trata también el orgullo, la soberbia de este pueblo.
Y lo digo, pues lo digo considerándonos a nosotros mismos, porque la advertencia está hecha ahí de que nosotros tenemos que tener cuidado de no irnos a envanecer y de pronto no ir a mirar al pueblo hebreo como por encima del hombro, olvidándose que nosotros hemos sido injertados en el olivo del cual ellos eran parte y que van a volver a ser parte de ese olivo. Porque la historia de Dios con ellos no ha terminado. La de nosotros también tiene un término, y lo leímos, ¿no? Hasta que se complete la plenitud de los gentiles. Hay un número determinado. Es necesario recalcar, incluso aquí lo tengo apuntado, dice, recalcar hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que hay un cupo para las demás naciones de la tierra. Y aquí no dice absolutamente nada de que esas naciones deben someterse a la ley. Así que dice, es más, dice es por gracia, por misericordia. O sea, no se trata de las obras. Ah, que la fe produce obras, sí, pero son las obras que Dios preparó para nosotros. Las buenas obras que preparó Dios para nosotros. Entonces, debemos notar que aquí no se hace mención de que esos gentiles deben volverse a la ley o que serán juzgados por la ley. Lo que sí dice la palabra es que es por gracia para que ninguno se gloríe. Es más, dice que es por fe. Y esto es un don de Dios para que ninguno se gloríe. Tremendo. O sea, ¿dónde queda la jactancia? Ahí sí vale la pena preguntar, ¿dónde queda la jactancia? Por obras, no, por fe, y es un don de Dios para que ninguno se gloríe. Proviene de Dios. Entonces dice que luego de que hayan entrado la plenitud de los gentiles, dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Todo Israel será salvo. Perdón. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mirarán a mí a quien traspasaron. Y quiero decirles una cosa, en el texto bíblico de Zacarías, capítulo 2, el versículo 10, el que está hablando es el Señor. Bueno, en la Biblia Reina Valera aparece como Jehová o Yahweh. Adonai tienen algunas otras Biblias, otras deciden llamarlo Hashem, ¿sí? y es correcto en hebreo, Hashem, el Eterno. Dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Eso es precioso. Porque es lo que a mucha gente le cuesta trabajo entender eso. Que el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, el Dios Creador de todas las cosas, ame de tal manera que se haga hombre y entregue su vida y muera como un vil criminal para redimirnos, pagar el precio de nuestra redención. Mirarán a mí a quien traspasaron, por fin esos ojos van a ver, les va a ser quitado el velo que hasta hoy tienen. A otros, yo no sé, estos que dicen ser y no lo son, pues hombre, la cosa está delicada ahí, porque ellos rehusaron, porque supuestamente estuvieron entre nosotros en un tiempo, porque la mayoría de ellos, no conozco ninguno que no tenga ese origen. El que no tiene ese origen son los que de verdad sí son judíos, los que fueron circuncidados al 8º día, cuya madre es judía y pueden documentar eso. Pero aquí estamos hablando de estos que en inglés se dice wannabes, o sea, que quieren ser pero no lo son, que tienen una identidad perdida porque ni son cristianos ni son judíos.
Entonces dice, mirarán a mí, a quien Israel, los ojos de Israel serán abiertos y van a admitir, van a reconocer. Es Dios el que dice esas palabras. ¿A quién van a ver? Al Mesías. ¿Y quién es el hombre? Dios es el que habla. O sea, el Dios que está hablando dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Porque algunos de estos grupos tienen esa dificultad, no pueden reconocer que Jesús, o Yeshua si quiere llamarlo, el Mesías o Cristo, es Dios mismo, es Hashem. Pero Él lo dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto es grandioso, estamos a punto estamos viviendo tiempos proféticos. Es grandioso en un sentido porque estamos a punto de culminar la historia y de iniciar el reino, el milenio, con Cristo como gobernante. A ver, eso sí es tremendo, eso es emocionante, si considérenlo un poquito. Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, donde hay rumores de guerra, y a ver, no estoy dando fechas de la venida del Señor, que está cercano, sí. ¿Qué tan cercano? Bueno, la palabra sí advierte que cuidado, que cuando digamos rumores de guerras y esto, no es que ya esté, pero sí está anunciando que pronto es la venida. Hay cosas que se tienen que dar antes, y de eso lo hemos hablado en otros videos. Pero entonces hay cosas, o sea, son tiempos proféticos, vamos a poder ver eso, ellos mirarán a mí, a quien traspasaron, ¿lo verán? La palabra también habla, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta, no es el tema de ahorita, pero que la palabra dice bien claro, dice, todo ojo le verá, todo ojo, no viene en oculto, no señor. Más cuando él dice que vendrá como ladrón en la noche. Muchos dirán, él aquí y allí, y dicen, cuando alguien tenga dudas de que él ha llegado es porque todavía no ha llegado. Cuando él venga, todo el mundo sabrá que él vino. Bueno, estamos a punto de entrar, pero primero, antes de entrar en ese periodo en el que Cristo va a estar reinando junto con nosotros o nosotros juntamente con él, va a haber un periodo oscuro y tenemos que prepararnos. No como dicen por ahí algunos que solamente la iglesia mediocre, la iglesia carnal, no es la mentira más grande. La iglesia carnal y la iglesia mediocre va a tener un problema porque no se preparó para ese día, porque no creyó la palabra. Pero después de ese periodo oscuro viene el arrebatamiento y nuestro encuentro con el Señor, y nos vamos a encontrar con los santos de todas las edades, de todas las épocas, desde el principio. Así que vamos a ver a Noé, vamos a ver a Abraham, a Jacob, a todos ellos, a Mateo, a Timoteo, y todos los que han muerto en Cristo en los últimos 2000 y algo de años. Él dice aquí que en cuanto al Evangelio, dice así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. Entonces vamos a leer esta parte aquí, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿a qué ramas? Dice claro, ramas. Porque ellos dicen el olivo, no, son ramas. El olivo es el reino. El tronco principal es el reino. Es más, es Cristo, porque él lo dijo. ¿Cómo lo puso? Él dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, vosotros sois las ramas. El que no esté en mí no tiene vida, y una rama no subsiste si no está aferrada al tronco, si no está aferrada a la vid. Se seca. Y esta parte también es importante porque muchos hay por ahí que están convencidos de que independientemente, no. O sea, hay tratos del Señor para enseñar, de pronto hay alguna persona así en esa situación, pero la vida de Dios fluye de la cabeza hacia los miembros, dice la palabra, que por las coyunturas y los ligamentos.
Y este es un aspecto también que de pronto esta gente que los mutiladores del cuerpo no consideran, y es el tabernáculo mismo nos enseña acerca de la estructura de la iglesia y nos habla de Cristo. Y una pieza sola del tabernáculo no es un tabernáculo, es solamente una pieza del tabernáculo. Tiene que haber una unidad en todo, aunque hay diversidad de funciones, eso sí. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Ahí está muy claro. Algunas ramas fueron desgajadas. Y nosotros, que éramos de otro olivo, ¿cuál olivo? Pues nosotros éramos del mundo, de las demás naciones, las naciones que no teníamos pacto con Dios. Nosotros no tenemos pacto con Dios. Abraham sí. Y en ese pacto con Abraham, muy claro, el Señor le dice, en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente los judíos, no solamente los israelitas, ni siquiera le dijo solamente los tuyos, aunque sí hay algo en lo que la palabra se refiere, de Él es el Padre de la fe. Y de Él sí podemos decir que somos descendientes por la fe. Porque entre otras cosas también estamos en Cristo por razón al cumplimiento de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, de que en Él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y para que se diera ese cumplimiento, ¿qué es lo que Dios hace? Lo que leímos ahorita. Entonces escoge un pueblo que es descendencia de Abraham en la carne, hace un pacto con ellos, pero como Pablo mismo lo dice, ese pacto es el monte Sinaí. Y algunos todavía están ahí, todavía están en el monte Sinaí. O sea, no han salido siquiera del desierto. Y todas esas cosas que están allá escritas, dice la palabra muy clara, son figura y sombra. Son escritas para nuestra enseñanza, no es solamente la historia, sino son para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje. Por eso tampoco llegamos y desechamos la palabra, porque no. Una cosa es estar sujetos a la ley y otra es desechar la palabra. Son cosas muy diferentes. Esas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. La savia del olivo no proviene de Israel, proviene de Cristo. Él es de quien fluye la vida. No te jactes contra las ramas. Aquí esta parte es supremamente importante. O sea, tenemos que aprender a diferenciar entre lo auténtico y lo falsificado. Y el enemigo es experto en falsificar. Y aquí hay un problema porque yo lo empiezo a ver de una forma que, Dios mío, que Él muestre su misericordia, porque es como que quisieran sustituir. ¿Sí? Y aquí esto es clave porque es verdad que el pueblo judío ha tenido muchos enemigos que los han querido hacer desaparecer y a mí me empieza a sonar como una estrategia del diablo esta situación, porque es como que, o sea, nosotros somos los que poseemos la verdad. Está el pueblo judío, está el pueblo cristiano. Ahora que entre los judíos hay verdaderos mesiánicos, verdaderos que sí. ¿Cómo hacen sus prácticas? Bueno, yo he conocido algunos que están metidos y siguen muchas de sus tradiciones, de las tradiciones de sus ancestros, pero también he participado con ellos, con algunos otros que pues adoran a Dios como lo hacemos nosotros. ¿Sí? Ellos son judíos. Incluso estaba hace poquito, es más, hoy recibí una nota de esa persona, una pareja judía, fueron a abrir una congregación en Israel, la abrieron en el Monte Carmelo. ¿Qué más judío que eso? ¿Qué más hebreo que eso? Pero nos sentamos a adorar cantando las mismas canciones que ellos y ellos las mismas que nosotros. Adorando, exaltando el nombre de Jesús, adorando a Jesús. También. Yo asumo que ahora ya hablarán de Yeshua, pero también de Jesús, porque esa congregación
tiene personas de gran número de naciones. Entonces dice, pues las ramas de Irás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Nos acostumbramos a un mensaje en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, y por eso también hay tanto ataque, porque es que nos acostumbramos a unos mensajes que nada que ver con la palabra, unos mensajes, bueno, hoy en día las iglesias parecen más reuniones sí, es que lo que son, encuentros motivacionales. Y que lo otro es que nos desenfocamos tanto que pensamos que creemos que tener fe es creer que Dios existe para resolvernos la vida. Y no quiere decir que Él no nos resuelva la vida, porque nos la resuelve. Pero el propósito de Dios para darnos salvación es que nosotros, bueno, ahí lo dice, seamos injertados. O sea, para que tengamos la vida de Él y para que el fruto que se produzca provenga de Él. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Verdad? Está bien definido eso. Este texto nos aclara qué y quiénes son las ramas y qué es el tronco. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Tenemos que recordar, somos injertados en un olivo al que no pertenecíamos. O sea que fuimos librados de ser echados en el fuego. Y no voy a entrar en el tema de si la salvación se pierde o no, pero es necesario cuidarla. Si usted cree que no se pierde, cuídela como si se fuera a perder. Y si cree que se pierde, con mayor razón. O sea, tenemos que aprender a atesorar lo que Dios ha hecho por nosotros, a atesorar lo que a Él, a su palabra. Porque al fin y al cabo para esa razón fuimos creados, y en su misericordia, después de que nos apartamos de sus caminos, para eso nos redime. Y pues aquí yo estoy hablando a personas espirituales, así que hay otras explicaciones que no las tengo que dar. Si las tuviera que dar, entonces eso quiere decir que no me entendería la persona que la necesita. Pero es para seres espirituales. Pero esa es la soberanía de Dios, es la sabiduría de Dios. A Él no hay quien lo haya aconsejado. No es algo que ni gentil ni judío le aconsejó, sino que Él de su propia voluntad decidió traer salvación a todos los hombres mediante el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Así que debemos seguir ese consejo de Pablo y no ensoberbecernos por lo que Dios ha hecho. Pues aunque las ramas originales fueron desgajadas para nosotros ser injertados, fue su divina y suprema gracia, el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Al mismo tiempo que su severidad para con Israel. Severidad que también puede tornarse contra nosotros si no permanecemos en la fe, en la humildad. Bueno. Nuestro llamado, a ver, hay una diferencia. De pronto el llamado sí, yo había escrito aquí que no era el mismo, pero sí es el mismo. O sea, es como, a ver si lo ponemos claro, es como el atleta que lleva la antorcha. Pero hay relevos, ¿no? Entonces,
Hay uno que lleva la antorcha en un momento y entonces tiene que entregársela a su relevo. En el reino ha ocurrido de esa manera. Por decirlo así, en esa forma, el pueblo de Israel llevaba la antorcha. Ellos fueron los que se encargaron, bueno, entre otras cosas, preservar la palabra también, porque si no, no hubiera llegado a nosotros. Que ellos la preservaron. Pero no solamente eso, hubo otras cosas que también preservaron, porque pues de entre ellos, como le dice Pablo a Timoteo, de entre ellos nació Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Según la carne, vino Cristo. Entonces, en esa nueva revelación, y yo no estoy hablando de que hoy hay una nueva revelación, hay cosas que sí el Señor las está abriendo, no para añadirle, no, sino que las que están escritas, como le dijo a Pablo, como dijo a Juan, son para los tiempos del fin. Entonces, hay cosas que sí se están aclarando hoy, que nuestros ojos están siendo abiertos para entenderlas mejor. Pero el Padre decide revelar a su Hijo en nosotros, y este es un nuevo pacto. No que seamos competentes, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 11, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros de un nuevo pacto. Perdón una interrupción aquí, es que me encanta. La palabra misma explica todas las cosas. Pronto a veces interrumpo porque quiero resaltar y porque me gusta, entonces repito lo que está diciendo la palabra, porque es, pues, ¿cuál es la palabra correcta? No quiero decir fascinante, es encantador, es hermoso, es precioso, es de mucho valor. Dice, ¿cuál nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto? No de la letra, sino del espíritu, dice la palabra allí, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, oigan bien, esto no lo pueden ir a cambiar, ahí dice bien claro, el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, es ministerio de muerte. ¿No les gusta? Ahí sí les tienen que irse a quejarse es con él, que él fue el que lo determinó, él fue el que lo escribió así. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, no está hablando de otra cosa, está hablando de la ley. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El propósito de ese velo todavía lo tiene. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿De qué hablará? O sea, le tenemos que añadir. No, esta gente hoy le añade un montón de cosas. ¿Qué es lo que permanece? El reino. Y hemos sido introducidos en el reino. Hemos sido introducidos a Cristo, y Cristo es para siempre. Y donde Él esté, estaremos nosotros. Dice, es más, dice que en el presente estamos sentados con Él en lugares celestiales. Esa frase, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, resume gran parte de lo dicho anteriormente y que nos recuerda que debemos cuidarnos de envanecernos, pues es Dios mismo quien nos otorga la dignidad de ser llamados hijos de Dios. Pero a ver, la parte central de lo que queremos decir es esta. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros
competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, no de la letra. Y hay un texto donde dice que Moisés es predicado cada día de reposo en las sinagogas. Nosotros no somos ministros de la sinagoga, que es donde se predica Moisés. Somos ministros de un nuevo pacto. No exaltamos a Moisés, exaltamos a Cristo como superior a Moisés. Moisés sirvió como siervo sobre la casa, pero Jesús como hijo. O sea, Él es el dueño de la casa, como decimos coloquialmente en Colombia, el dueño del aviso. Eso me encanta, Él es el dueño del aviso. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hubo un pacto en el Sinaí es el pacto de la letra, esta letra que mata, porque al no cumplirla nos sentencia a muerte, y es muy importante tener en cuenta esto por varias razones. Una, porque debemos estar muy conscientes de lo que se nos ha otorgado y apreciar con todo nuestro ser el don inmerecido que proviene de Dios. Uf. Yo creo que somos gente mal agradecida. Que todo lo que el Señor nos ha dado, y eso que apenas estamos tocando la superficie así, por encimita. Pero era de nosotros vivir postrados en gratitud todo tiempo con el Señor. Sé que si es apreciado, si es atesorado, entonces podemos hacer defensa de la verdad ante quienes atacan la verdad, queriendo añadirles las obras a la obra de gracia. La letra mata. Y aquí es una sentencia muy específica que hace referencia a la ley. Ninguno puede ser justificado por las obras de la ley. La única justificación posible para el hombre es a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Y ese sacrificio, pues no con pena, qué pena, no, pena no, ni vergüenza. Puede que le moleste, pero ese sacrificio es todo suficiente. Y no requiere de nuestras obras para complementarlo o completarlo. Pero es por el Espíritu solamente que podemos llegar a recibirlo. Wow. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esto está en Juan 1, versículos 12 y 13. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es una de las razones por las que los mutiladores del cuerpo tienen tanta dificultad en entender estas verdades. Por eso tienen que añadir discursos y reinterpretar las escrituras y aún mentir acerca del lenguaje usado para las escrituras del Nuevo Testamento, que eso es otra cosa que vale la pena investigar. ¿Por qué razón Dios decidió que fuera en griego? Yo he conocido una razón y no voy a entrar en ella, solamente les digo una parte, es la palabra logos. O sea, puede haber una multitud de razones, pero si hay una razón específica, es esa, la palabra logos. Era necesario que fuera en griego solamente por la palabra logos. ¿Qué es logos? El verbo, la palabra que se hizo carne. Al decir nuevo pacto, Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es que cuidado con los falsos hermanos. Gálatas 2, versículos 3 al 5 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo el ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Entonces se asemeja a lo que está ocurriendo hoy en día. A escondidas se introducen en espacios que son del cristianismo. Y ellos trataron de obligar. O sea, paralelo, es que es la misma actitud, la misma conducta. Los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo de Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros.
con toda su aparente piedad y su regalía religiosa y supuesta bondad, y conforme a lo que Pablo le dice a los Gálatas, falsos hermanos, falsos maestros se han introducido entre nosotros y todo su propósito es reducirnos a esclavitud. Una esclavitud que conforme a los mismos apóstoles es un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Lo dijeron los apóstoles en el concilio de Jerusalén. Esto no es un invento, está en la Biblia. Eso es Hechos capítulo 15, el versículo 5 al 11, lo voy a leer. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿De qué están hablando? La iglesia empezó a crecer, o sea, ya dejó de ser una iglesia puramente judía y empezó a ser gentil. En Antioquía ya empiezan a llamar a los discípulos cristianos. Entonces hay dudas, porque llegaron algunos a las iglesias gentiles a decir que tenían que cumplir la ley. Entonces vinieron a Jerusalén y en Jerusalén se reúne el concilio, los apóstoles y ellos hablan y dice, ahorita lo vamos a leer, dice el Espíritu Santo, juntamente con reunidos nosotros y el Espíritu Santo, y sacan sus conclusiones. Porque la pregunta era si tenían que estar sometidos las iglesias cristianas de los gentiles, se tenían que someter a la ley. Entonces dice, pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto fue lo que dijeron algunos de los de la iglesia de Jerusalén, que querían judaizar a los gentiles. Entonces dice la palabra, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre ellos, y ellos purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? No. Oiga, con las escrituras ahí y todavía siguen insistiendo. Es terrible. O sea, el problema es, si uno supiera que el Señor, bueno, tiene misericordia, todavía alcanza la misericordia, pero es que hay dudas porque es que ellos han apostatado de la fe. Dice, lo vuelvo a leer ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y voy a cerrar con este versículo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25. Dice, mas el fruto del Espíritu, o sea, esto es lo que produce la vida en Cristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Es importante entender esto. Vamos a orar, Señor, es tu palabra. Y es por tu Espíritu, Señor, que la podemos recibir, entender y aplicar a nuestras vidas. Señor, yo te pido que tú obres para que de verdad tenga su efecto en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús.